Por Teletrack Televisión arranca Afuera de la Cancha. Un encuentro siempre necesario. Una conversación que vale la pena ver. Porque hay entrevistas que salen en la tele cuando los protagonistas hablan afuera de la cancha. Afuera de la Cancha. El podcast de Todos en el Partidor ya está en el aire. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches a quienes nos están viendo en directo a esta hora por Teletrack Televisión. Buenas tardes, buenos días a quienes nos ven en la reiteración en nuestro canal de YouTube, por las plataformas de Todos en el Partidor y por supuesto en este podcast que tiene por nombre Afuera de la Cancha. Un nuevo encuentro, me dice el director, ya son 15. ¿Cómo ha transcurrido el momento comunicacional que hemos vivido con ustedes? Y hoy para nosotros va a ser un agrado poder conversar con nuestra invitada, porque es la segunda invitada en esta primera parte de Afuera de la Cancha. Estuvo con nosotros, recordará, la yogueta Leslie Carolina González, después de llegar de Australia, del presente que está viviendo, nos habló de su accidente, de lo difícil que fue conllevarlo, así que Leslie fue la primera dama que nos acompañó acá en los estudios de Luplan. Hoy estamos con la doctora médico veterinaria Carolina Rojas, con un recorrido importante en la actividad hípica. No sé si fueron 20 o 25 años con un compromiso importante o con un aras importante, valga la redundancia, en nuestro país. Así que de eso y mucho más vamos a conversar con una amiga personal, una amiga de este programa y ha tenido la gentileza de poder estar con nosotros. Así que, Carolina, qué agrado. Hace tiempo que no nos veíamos de forma presencial. Sí, pero siempre es un placer hablar de hípica, como en tantas ocasiones, en la radio, en televisión. Sí. Siempre fuiste un aporte para mucha gente que necesitó de tu servicio, en entrevistas, como una parte fundamental de Sumaya. ¿Cómo te va? Bienvenida. Hola, Mario, muchas gracias por la invitación. Qué entretenido esto, muchas gracias. Sí, pues, había estado, parece, en otro podcast, yo la vi por ahí, pero no netamente en términos hípicos, ¿eh? Así es. Bueno, ya que tú me dices que soy la segunda, eres tú el segundo también en el tema podcast. Exactamente. Estamos a la mano. Pero estuvo Leslie bien querida también en la actividad. Por supuesto. Una muchacha llena de sueños. Uh-huh. Como la mayoría cuando somos jóvenes. Tú tienes que haber llegado, me imagino, con la misma edad de Leslie a meterte en este mundo de la hípica. En la prehistoria, dices tú. No tanto. Pero sí. Leslie muy joven también llegó a la hípica para transformarse en yoqueta y me imagino que después de tu estudio, a esa edad también... Sí, pues nunca es fácil. Sobre todo para las mujeres nunca es fácil. Ahora creo que en esta época es bastante más fácil que lo que fue la mía. Pero se puede. Exacto. Se puede, se logra. ¿Ah? Sí. Con harto esfuerzo y con trabajo se puede. Porque yo no sé si está dentro de tus planes, luego de recibirte, de titularte, de trabajar en la hípica. No, fíjate, no. Yo tenía una idea totalmente, no tenía idea que existía la hípica. Para mí, estudiar veterinaria era como para ayudar a los caballos a que no sientan dolor. Claro. ¿Ah? Así como casi trabajar solo en urgencias y quitarles el dolor a los caballos, da lo mismo si le dolía la guata, le dolía una pata, lo que sea. Y de repente se me abre el mundo de la hípica y fue un descubrimiento precioso, porque realmente, por Dios, que es entretenida la hípica. Tiene cosas muy sabrosas, muy bonitas, de mucho esfuerzo y también de mucha gratificación que la gente no ve ese tras bambalinas que existe en la hípica, que es precioso. ¿Y cómo se da? Fíjate que yo empecé a hacer práctica con un veterinario que es muy amigo mío hasta la fecha, que trabajaba en criaderos importantes, que se llamaba el doctor Rodrigo Mujica. Él trabajaba en Mosito Guapo, trabajaba en Paso Nevado, imagínate, en los 90. Y yo como empecé a comienzo de los 90. Sí, a comienzo de los 90. Yo entré a estudiar el año 92. Qué terrible, no saquen la cuenta. Atroz. Bueno, y ahí conocí la hípica con él, mientras estaba estudiando. Trabajaba en las araucarias también. Así que, y ahí empecé a conocer los caballos de carrera. Y posterior a eso, él era socio con otro veterinario y tenían un criadero. Y cuando se abre una plaza en Sumaya, le pide este veterinario quién era la mejor alumna a Rodrigo. Y Rodrigo me propone a mí. Y así partí. Mire. Con todas las patas y el puche, como se dice, con todas las ganas. Con todas las ganas, pero directamente con Sumaya. Sí, directamente con Sumaya. Sí, llegué a trabajar ahí
como veterinario residente, el último pelo en la cola, digamos, yo iba a palpar, a tratar de ayudar lo que más pudiera para que las yeguas se preñaran. Y terminé trabajando 21 años. ¿En ahí, Pirque? en Pirque. Uy, movimiento constante no sé en qué parte de Santiago tú vivías en ese año, pero había que movilizarse Sí, bien lejos exactamente. para llegar a ese lado, como me gusta decir a mí, al sector cordillerano de Santiago. Exactamente. Sí, pues yo vivo en Las Condes toda la vida, he vivido ahí. Claro, era casi 1 hora de viaje ida y vuelta para llegar allá, pero valía la pena todo el rato. Exacto. Me imagino que hay momentos importantes que podemos conversarlos hoy día, Por supuesto. de todo lo que tocó vivir en Sí. Sumaya, porque, claro, hoy día ya estás retirada, hay cosas que en la vida se terminan, Ujú. pero No estoy retirada por Mario Valdés, No, córtala. pero de Sumaya. Eso Sumaya. sí. Hay cosas que se terminan, pero lindos recuerdos. Muy lindo recuerdo, aprendí muchísimo. Tuvimos un montón de éxitos. A ver, desde conocer las hijas de Roy, supercampeona, ¿no es cierto? Cuando ya Roy no estaba en Chile. Los hijos y las hijas de Husonet, cuando Husonet estaba, no sé, en los 2000, imagínate, 10 años, ganándose la estadística junto con Luis Torres principalmente, ¿no es cierto? Un predominio absoluto. ¿Ah? Un predominio absoluto. Pero absoluto, Claro. o sea, imagínate que después de Roy vino Husonet, o sea, era una locura. Después hitos tan importantes como la llegada de un potro muy mediático, como California Chrome, Exacto. y todo lo que conlleva eso, o sea, lo que fueron los viajes para afuera, ir a conocer otros mundos, que en esa época para nosotros no era tan fácil llegar a Kentucky como es ahora. A manejar mediáticamente un potro que tenía tantos seguidores. Exacto. O sea, la presión era terrible. ¿Te Claro. fijas? Entonces, todas esas cosas me sirvieron muchísimo, lo pasé increíble y me sirvió para aprender muchísimo. Exacto. Ya vamos a tocar el tema de California Chrome porque fue mediático. Ah, es que eso fue. Visitas guiadas también a Lara, recuerdo de Sí. mucha gente que quería conocerlo. A mí me tocó ver correr a California Chrome en Santa Anita, ese año donde él pierde la Classic ante Arrogate. Entonces, claro, uno ve correr un caballo sensacional, pero jamás pensé en ese momento que California Chrome años después iba a llegar a Chile como un padrillo. Si yo recuerdo que, como era un caballo californiano, la transmisión oficial le tenía 4 o 5 cámaras exclusivamente para él. Pero por supuesto. Para él. O Era sea, una estrella. pero sí, era una estrella donde yo lo fui a ver cuando se corrió la Pegasus y también la perdió contra Arrogate. Y por eso vino a Chile. Pero era una locura. O sea, Arrogate salió de número 1 y la gente sí lo aplaudía, pero sale California Chrome y Gulfstream se cayó de cómo la gente gritaba, lo aplaudía, todo el mundo con el parchecito en la nariz, cómo corría él. ¿Te fijas? Fue una cosa súper bonita. Sí. Bueno, esta parte de la historia de Carolina en Sumaya y de California merece más minutos. Antes de avanzar a eso, te quiero preguntar, Carolina, ¿llegas a Sumaya cuando Rucambón estaba en campaña, se estaba retirando? No, ya ¿Fue estaba eso? retirada. ¿Estaba retirada, Sí, Rucambón? yo la recibí cuando venía parida y preñada. O sea, Ya. ya se había retirado hacía un par de años. Un par de años. Sí. Y fue una integrante del plantel de madres por mucho tiempo. Sí, por mucho tiempo. Y ella siempre fue muy cooperadora, se preñaba fácil, de un carácter muy amable. Había muchas hijas de Roy, como Fontanella Borghese también, una yegua totalmente diferente a Rucambón físicamente, pero con el tipo de las Roy. Entonces, eran yeguas muy amables, fíjate, de un tipo diferente, porque después ya llegaron todas las hijas de Husonet que eran completamente, fenotípicamente, físicamente diferentes. Diferente. ¿Y por qué te pregunto de Rucambón? Porque hace poquitos días se corrió el Nacional Ujú. y ella fue parte de la historia, dio la vuelta completa, gana el Prein en Viña, va a Santiago, hace campaña y después al dar la vuelta completa termina ganando el derbi. Entonces, para Sumaya, Rucambón no fue cualquier yegua. No, por supuesto que no. O sea, Rucambón en ese momento era el pilar de la formación un poco del criadero, porque antiguamente no era un criadero, él era comprador de caballos. Entonces, y con Rucambón y Fontanella ya se empezó a pensar en
¿qué vamos a hacer con estas yeguas? Empecemos a criar, ¿cómo las íbamos a dejar, digamos, o venderlas? Sino que empezar a criar y de ahí se forma un poco el criadero. ¿No se llamaba Sumaya en ese momento? Siempre se llama Sumaya. Yo recuerdo, entonces fue un poco antes. El Stud no se llamaba Sumaya. Recuerdo que había un caballo en Concepción que corrió con los colores. Uh-huh. Se llamaba Hinmas Pacha. Sí, lo recibí. Yo lo tuve allá cuando ya estaba retirado. Imagínate, entonces, una historia que parte en la década del 90 y que ha tenido un camino importante con momentos grandes, Sí. momentos no tan grandes y momentos no tan buenos también. Pues. ¿Cómo es la hípica, po? Y cómo es la vida también. Y cómo es la vida. O sea, yo creo que todos la gente que cría y de cualquier tipo de caballo, ¿no es cierto? Siempre está esperando ese momento de triunfo, el sacar el supercampeón. Y generalmente, en promedio, ocurre una vez cada 10 años más o menos. Uh-huh. Cosa de que todos los criaderos de alguna u otra manera tengan la posibilidad siempre de estar en los primeros lugares. ¿Cómo era la hípica que te tocó vivir cuando llegaste? ¿Cómo era ese ambiente de los criadores, de la competencia misma? Había mucho más, muchísimo más. En esa época estaba Matancilla, que era un monstruo. ¿Matancilla era como el Don Alberto actual? Es que ¿sabes lo que pasa? Yo creo que la diferencia de Matancilla con muchísimos criaderos era que don Carlos Irma era un real criador. O sea, yo admiro muchísimo y todavía me duele el alma de que él haya fallecido, porque él criaba de verdad. Él elegía a sus madres y entendió del día uno que si uno tiene un buen plantel materno, con una genética importante, cualquier padrillo brillaba. Aquí no era que uno trajera los potros súper campeones con todas las chapas y los grupos 1. Si es que no hay un respaldo materno, los potros no brillan. Entonces muchos padrillos que llegaban todos los padrillos que llegaban a Matancilla brillaban. Siempre habían ganadores clásicos. No así cuando uno trae sin tener ese plantel materno tan potente. Claro. Y él era una persona que lograba seleccionar, que entendía, que miraba hacia el futuro y llegó a que entraba, él pensaba en ir sacando. Entonces tampoco se llenaba, tampoco era un criadero gigantesco en cuanto a número, sino Claro. que era gigantesco en cuanto a calidad. En cuanto a calidad. Sí. Sí, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque me imagino que en esos años, como hoy en día, también uno ve siempre el rival. Por Cómo supuesto. está criando Paso Nevado, cómo cría Mosito Guapo, Don Alberto, qué está haciendo Sumaya, qué potro trae Portapía, Ujú. qué hace Davinco. Entonces, en esos años me imagino que era igual. Po. Sí, Y claro. dentro de los topes estaba Matancilla. Por supuesto. Si al final, mira, la crianza del caballo de carrera en general, es siempre la misma. Uno le puede poner un poco más o un poco menos en alguna u otra cosa como para ir probando, pero la pólvora ya está descubierta. Claro. ¿Te fijas? Entonces, claro, uno ¿qué es lo que quiere? Obviamente sobresalir, ¿no es cierto? Trayendo el mejor potro o los mejores potros, tratando de buscar por acá o por allá. ¿Te fijas? Pero también esto, tú sabes que uno es conocimiento, ¿no es cierto? Lo que ya hablamos, plantel genético. Yo me acuerdo de haber recibido no sé si un consejo o una sugerencia. Un criador muy antiguo siempre dijo, tenme genética y criaré sobre piedras. Y eso no se me olvidó nunca, porque realmente uno puede tener todo ultra caro, con toda la última tecnología, y eso ayuda muchísimo. Pero si no tenés genética, no es mucho lo que se puede hacer. ¿Y cuál fue ese primer evento importante dentro de tu historia en Sumaya con algún caballo, alguna yegua madre? Ese primer campeón que permite respirar durante todo el año. Wild Spirit. Hay un... Mira, qué Wild nombre. Spirit. Porque claro, hay un equipo en Sumaya, en el criadero, hay un... Es que en todos los Master. equipos, en todos los criaderos, por eso digo, la pólvora ya está descubierta. O sea, existe los Studmaster, existe el equipo, existe el propietario, el preparador normalmente o los preparadores. Te fijas en la forma de crianza, unos crían en el centro, otros crían en el sur, otros crían separados. Es más o menos, todo es bastante similar. Pero Wild Spirit fue la primera que nos llenó el alma, aparte que ella era preciosa. Cuéntanos un poco esa historia. Era una negra preciosa que nació durante el día, se paró rápidamente, la madre sale un poco
corriendo y la chiquitita sale de detrás. Siempre mostró un corazón hermoso. Siempre se diferenció del resto. Mira. Con un carácter también que se diferenciaba del resto, no parecía una potranca. Te fijas, físicamente era mucho más fuerte que las potrancas normales o dentro del promedio. Y con un carácter también que no era un carácter amable, bastante similar a como era Amani también. Amani también era de un carácter no muy amable. Nacía el 28 de julio, el 28 de julio de 1999, Yes. en los prados de Sumaya, una Así hija es. de Husonet. Así es. Y la yegua, en una yegua que era hija de Wild Again. Exactamente. Ujú. Y claro, era Wild Prince la madre. Sí, una mulata también. ¿Siempre vieron en ella condiciones distintas? En Wild Spirit, sí, de chica. De chica se notó que era diferente al resto. Mira, y toca un punto importante que probablemente el público no conoce. Se paró rápido. Sí. Hay caballos que no se paran rápido después por que supuesto. nacen. Así es. Mira, A ver, siempre hay una diferencia en cuanto al sexo. Las hembras normalmente se paran antes. Hacen todo antes. Sin desmerecer, y esto no es sexista, por favor. Pero en las personas también pasa. Te fijas, los niñitos caminan un poquito más lento que las niñitas, hablan un poquito más tarde, qué sé yo. Esto también pasa en los caballos. Las potranquitas generalmente se paran antes, maman antes, hacen todo antes. Los machos de repente son un poco más lentos. Y obviamente si vienen enfermos, también todo es mucho más lento. claro. ¿Te fijas? Pero ella nunca tuvo ningún problema, todo lo contrario. Exacto. Y el que nazca un caballo o una potranca como Wild Spirit y ya en la competencia misma, hace que el año sea distinto para todo Pero el equipo, ¿no? O sea, Todos pendientes. mira, cuando las cosas van bien, anda todo el mundo contento, no hay problema para pagar cuentas, no hay problema para pedir en farmacia, no hay problema para nada. Todo fluye, Exacto. todo fluye. ¿Te fijas? Y además que tuvo una campaña excepcional. po. Excepcional. Después se fue a correr a Estados Unidos, hizo una campañaza allá que podría inclusive haber sido mejor, pero había otra yegua que, bueno, pero hizo un tremendo papel en Estados Unidos, donde tú sabes que la hípica, de partida vamos con una desventaja de 6 meses, ¿no es cierto? Porque estamos en diferentes hemisferios. Y aún así, Wild Spirit mostró su calidad allá y fue reconocida. Exacto. Está enterrada con una linda lápida, te fijas en Brookdale. Entonces, a ver, Wild Spirit marcó un poco la presencia latinoamericana y chilena en Estados Unidos y reconocida. Exacto. Y eso es bonito, es muy bonito. Y además que ella, claro, no debuta ganando, debuta segunda, luego llega a quinta, gana 2 carreras seguidas, pero lo importante es que se queda con el Criadores, se queda con las 1000 guineas, se queda con el Gran Criterium, gana el Solari entre medio Imagínate. y pierde el Side Layer. Eso fue para... Uno quería... Estuvo Domingo Mate aquí hace un par de programas y claro, él cuenta en una de las ediciones, Carolina, que hubo una colega que le dice, ya que va al hipódromo. Bueno, voy a ganarle a Wild Spirit. Yep. ¿Y usted cree que eso es posible? Bueno, veremos el sábado qué pasa. Bueno, Son de esas carreras que quedan dando vueltas. ¿Qué Sí. pasó? bueno, a ver, ¿Cómo se vivió eso? mira, a ver, si tú pensáis, hay un dicho también hípico que tú lo conoces y lo conocen todos. Las carreras hay que correrlas. Siempre. En ese momento se tenía como todo un tema preparado, como de festejo, con hartas cosas, pensando en que obviamente era inganable. Pero las carreras hay que correrlas. Y claro, es como que te pegan un puñalazo entre en el corazón, la guata, lo que sea. Fue terrible porque ¿No estaban preparadas para verla perder? pero nadie estaba preparado, nadie. Nadie estaba preparado. Bueno, pero así es la vida, po. Exacto. La vida nos enseña que de repente cuando uno cree tenerla segura, No es tan así. no es tan así. Viene el golpetazo en las canillas. ¿Cómo ordena este puzzle? Wild Spirit, Omayat, Amani. Chuta, a ver. ¿Por qué le hice estos 3 nombres? Porque en estos 3 nombres estuvo involucrada Sí. la etapa de Carolina Roja. Sí, es verdad. ¿O se me escapa alguno? No. Hizo la Piubela también. Ujú. Pero, a ver, Tremenda, hizo la pibela. sí. Lo que pasa es que si Ya, nosotros... A ver, sumémosla como cuarta. Y usted la ordena. Si yo las ordeno. A ver, para mi gusto, Amani primero. ¿Y sabes por qué?
Porque Amani fue crianza 100% donde yo estuve sí involucrada. La mamá de Amani, la misma Amani, te fijas, donde criamos, todo el proceso se hizo donde uno estuvo involucrada. En Wild Spirit no fue tan así. Te fijas, pues la yegua era una yegua que venía americana, la mandamos a preñar con Husonet, por lo tanto hubo otras personas involucradas. Lo mismo con Isola Piubela. Ella venía de un preñada, la yegua madre venía de un remate cuando se disuelve, ¿no es cierto? Se termina Figurón. Y Omayad, al cual yo le tengo muchísimo cariño, qué caballo más lindo, más simpático. Ese caballo se salvó de morirse cuando era potrillito y logró llegar y ser un supercampeón, pero también la madre no fue criada por nosotros, fue comprada. Entonces con Amani fue todo el proceso, por eso es que yo le tengo un poco más de cariño que a los otros, pero a todos por igual, pues si todos nos dieron tremendas satisfacciones. Pero viste nacer a Wild Spirit. Los vine a hacer a todos. A los 4. Sí. Pero ¿qué distinto tiene, por ejemplo, el recorrido de, entendiendo que la gran campaña de Wild Spirit fue sensacional, sí, pero lo de Amani, por ejemplo? Pero Amani fue una potranca nacida, criada. Mira, 13 de agosto del 2008. Sí, pues. A ver. Wild Spirit nace en julio. Sí, pero con poquitas diferencias, o sea, 2-3 semanas de diferencia. Si acuérdate que los caballos de carrera nacen más o menos en esa fecha. Pero es importante eso, ¿no? Porque para mucha gente caballos que sí. Nacen en septiembre, otros los primeros días de octubre. Lo que pasa es que para mucha gente sí tiene importancia y para otra gente no. Ahora, según las estadísticas, la mayor cantidad de caballos campeones, ¿no es cierto?, está entre agosto y septiembre, ¿no es cierto?, como nacimiento, para el hemisferio sur. A ver, la diferencia para mí con Amani fue que ella nunca fue vista como fue vista Wild Spirit. Wild Spirit siempre brilló por su físico, claro, por su carácter, por su todo. Siempre estaba dentro de las primeras. Pero Amani no. Amani era como... Está para el otro lado, está como en el segundo lote. Nunca, no era tan espectacularmente bonita cuando era potranca. Estaba dentro de la media. Pero no cerró la boca a todo. ¿Ah? O sea, debuta y gana, y de ahí no paró, po. Claro. Y se fue a la par con Omayad, ¿no es cierto? Imagínate tener un campeón en la pista del hipódromo, campeona, y un campeón en la pista del club hípico, y el mismo año. O sea, ese año fue una locura. Soñado para cualquiera. Para cualquiera. Para cualquiera, claro. Andábamos todos con el pecho hinchado. Y Morning Rider como espectáculo. Espectacular, pero Morning Rider como papá de Amani, pero teníamos a Mighty Tiger como papá de Omayad. De Omayad, claro. Oiga, y a propósito de Omayad, hoy día está en el sur, donde don Eduardo García Barrio, y él también le tiene una fe tremenda, es un caballo maravilloso. Es que aparte ese caballo tiene una línea materna fantástica. Fíjese, tiene Stormcat por el lado paterno y tiene toda la línea de Crystalline, Crystal House, todas las Crystal, ¿no es cierto? Por el lado materno. Y aparte, él fue espectacular como deportista. Es cierto que, y me quiero meter también ahí en una pregunta que probablemente muchos saben la respuesta, pero Marco Pavés fue cuidador de Wild Spirit. Sí, claro. Y después Marco Pavés se transforma en el preparador de Amani. Así es. Y pues Marco fue cuidador de Wild Spirit cuando trabajaba con Alfredo Bagú. Claro. Y la cuidaba como chiche, como es Marco. Marco en ese sentido se preocupa hasta del más mínimo detalle y es súper preocupado. Es una persona que se entrega 100%. Es una persona buena de adentro. Entonces, y eso se refleja en su trabajo. Exacto. Y le tocó conocerlo en esa etapa como cuidador. Claro, yo ahí lo conocí como cuidador cuando andaba con su polera blanca y azul. Y después como assistant trainer y después como preparador. Mira cómo ha ido avanzando. Así que me alegro mucho por Marco, cómo ha ido evolucionando en su
en su estatus profesional. Se generó un lindo lazo con él Por en supuesto, la etapa que siempre nos llevamos bien con Marco. ¿Y sabes por qué te lo pregunto, Carolina? Porque me imagino que hubo mucho vínculo con los preparadores, ese diálogo, que hablar con Don Osama, que Don Osama se comunicaba contigo, que tú con los entrenadores. Y eso fue siempre así, ¿o no? Sí, o sea... Desde la época de Brequio, ¿no? Yo conocí a don Álvaro Brequi, que fue para mí un honor haber podido conversar, y fíjate que lo conocí cuando yo estaba haciendo mi tesis, y poder escucharlo cuando él decía, yo 3:30 de la mañana llegaba y me decían, mírame mis manos, con todos los dedos chuecos, me decían, mírame mis manos, esto es por estar todos los inviernos aquí 3, 4 de la mañana entrenando los caballos. Mira, me decía, todos sus dedos chuecos por la artrosis. Me decía, esto es por el frío, por entrenar a estos animales que tanto queremos. Mira, Un bonito recuerdo de don Álvaro. Bueno, y vinieron otros preparadores también. Por supuesto, o sea, imagínate conocer a Alfredo Agu en su época de gloria, ¿no es cierto?, que fue en los 90, con los hijos de Roy, con los hijos de Hudsonet, ¿no es cierto?, donde Alfredo Agu era el preparador top en esa época, donde se ganaba marcada todo. diferencia Totalmente. en todo ámbito, claro. Imagínate que hasta participó en teleseries, imagínate. ¿Fue parte de Pura Sangre? Sí, pues, ahí él ¿Pero como extra? Como él le hubiera gustado ser el protagonista, obviamente. ¿Ah? Pero siempre él prestó su corral, te fijas, para esa teleserie. Y estaba ahí de extra también. Fue muy entretenida esa época. ¿Eras de ir mucho a los corrales? En un principio... Porque ese tiempo casi todo se ocupaba en el Aras, ¿no? Lo que pasa es que en un principio sí, después no, y después sí de nuevo. Como es la hípica, pues, así. Claro. Así que sí, entretenido. A mí me gusta el tema de conversar con los preparadores, te fijas, ir a ver los trabajos. Los preparadores son súper simpáticos en general, te fijas, siempre hay tema de conversación, ir a tomar desayuno. Todas esas cosas son entretenidas. Exacto. ¿Y hay alguno con lindos recuerdos? La época de Joaquín Dameyer. Bueno, don Jorge y sus hijos, para qué decir, Ignacio y Jorge Chico, siempre fueron muy cariñosos, fueron muy amables, con muchos éxitos. Imagínate que don Jorge fue el que preparó Mayat. Claro. O sea, una maravilla. ¿Para qué decir con Juan Pablo Baez y don Pato? Que en un momento estuvimos medio agarrados del moño con el tema Mayat. Fue hasta sabrosa esa historia. ¿Por qué? Porque estaban muchas emociones metidas en ese momento, ¿vos te fijas? Cuando que había que reclamar, que no había que reclamar, peleas ahí entre medio. Sobre todo, claro, la campaña que tuvieron con Cuit Casablanca, sí, que fue... Sí. No, por eso te digo, íbamos ahí. Entonces, era el rival a quien ganar, po. Claro. Entonces, Juan Pablo también es colega. Yo debo decir que fui su profesora y voy a ser un poco... Ese desgraciado me dice profesora, pero lo tanto me dice que soy más vieja que él, pero es por poquito, ¿no? Es por poquito. Así que, sí, muy buena relación con ellos. Juan Pablo siempre fue un excelente preparador. Y de ahí viene Oliverio Martínez, Antonio Abarca, te fijas, José Tomás Allende, y se me pueden quedar muchos más en el tintero, si me disculpan. Exacto. Luego, tu Maya estaba involucrada también con buenos preparadores en su historia. Siempre. Exacto. Siempre. ¿Qué es lo que más te llena en esa etapa como médico veterinaria del criadero? ¿Con qué te quedas, Carolina? Con que aprendí muchísimo, con que me dieron la opción de aprender muchísimo, pero muchísimo. Yo, gracias a esos 21 años de trabajo, yo adquirí muchísima experiencia. Entonces me dieron la confianza y eso voy a estar siempre muy agradecida por eso. Exacto, porque han pasado los años y se resumen que fueron 2 décadas. Sí, po. Fueron 20 años de tu vida. Sí, po. Y de los mejores. Bueno, no sé si los mejores, físicamente y por juventud a lo mejor, pero sí. Fueron tremendos años. ¿Por qué te lo pregunto, Carolina? Porque estar involucrada en la hípica consume mucho tiempo. Sí, po. Te consume corrales, la vida. Por la misma competencia. En el Aras me imagino que era lo mismo, ¿no? Pero si es que uno no tiene vida personal casi. Uno es 24/7. Entonces, y hubo un tiempo en que yo viajaba también a Estados Unidos. Estaba en Kentucky, entonces eran meses allá, meses acá, meses allá, meses acá. Por eso te digo, de absorber mucha experiencia, de aprender muchísimo, pero la vida de repente a uno le dice, oye, paremos un poquito que también preocúpate un poco de tu vida. Si volviéramos a la década del 94, 95, ¿tomaría el mismo compromiso? Absolutamente.
¿Sí? Sin pensarlo, Mira. sin pensarlo. Porque uno hace el resumen después y dice, pucha, que valió la pena. Absolutamente, no, valió la pena, que si yo lo pasé increíble. Sí, la hípica es muy entretenida. Aparte se conoce gente muy entretenida, el medio es entretenido, sacrificado, sí. Yo creo que la mayoría de mis colegas que son veterinarios de criadero saben que es muy sacrificado. Eso lo voy a consultar al regreso de nuestra primera pausa, cómo es hoy día el trato con las muchachas que están partiendo, que quieren tener un camino en la hípica propiamente tal. Tú nos decías al comienzo, claro, eran 4 o 5 mujeres las que habíamos en esa época, pero hoy día es mucho más, el número. Uno ve mucho en los hipódromos, en Conce, en Viña, en ahora está lleno. Pero antes era casi imposible. Pero sí, éramos muy pocas. En ese tiempo estaba ya la actual presidenta del consejo, ¿no? Mira, con la Cecilia, que somos muy amigas, con la Cecilia, es una tremenda colega, tremenda persona la Cecilia. Nosotras partimos a la par. Somos bastante parecidas en edad. Todas unas lolas. Y la Cecilia se fue por el lado de la parte deportiva, rehabilitación y ese tipo de cosas. Yo me fui por la parte, ¿no es cierto?, reproducción, crianza, qué sé yo. Y nos fue súper difícil. Porque mujeres que trabajaran en la hípica, estaba la doctora Bernardita Campos, que era preparadora. Mírate. Y no había más. Estaba la doctora Jessica Cuás, que era perteneciente al ejército y que trabajaba también en un criadero. Y el resto eran puros hombres. No había mujeres que trabajaran ni en reproducción, solamente la doctora Jessica Cuás que trabajaba en un criadero, pero como part-time. En la parte deportiva, para la Cecilia, tampoco, pues si estaba la pura Bernardita, que al final ella hacía más de preparadora que de veterinaria, y las otras mujeres veterinarias trabajaban en otras disciplinas, enduro, rodeo, salto, ¿te fijas? Pero en la hípica fuimos nosotras un poco las pioneras. Las pioneras, la rompehielo, le digo yo, y por eso nos creció así el cuero chancho, porque realmente fue súper difícil. Súper difícil, no nos creían, nadie nos creía lo que nosotros dijéramos, hiciéramos. Entonces teníamos que demostrar día a día, y esa cuestión es agotadora. Exacto. Es agotadora. Ahora las cabras esa parte no la viven, no la vivieron, no la van a vivir. Buscando validación constante. Y permanente. Porque no te creían. O sea, yo podía dejar una receta y la receta te la miraban y era como, le vamos a preguntar al doctor. ¡Oh, qué rabia! Bueno, estamos conversando con la doctora Carolina Rojas aquí en Afuera de la Cancha en esta edición de día viernes en estreno, sábado, domingo y martes para quienes ven las repeticiones. Vamos a hacer un breve alto comercial y luego regresamos y vamos a conversar un poco más de lo que ha sido su historia, el actual momento, ya no involucrada en un criadero, qué está haciendo, cuáles son las expectativas a futuro, al regreso de esta pausa comercial aquí en Teletrack Televisión. Amplia gama de colores automotrices, industriales y para decorar lo que tengas en mente. Nuestro equipo altamente capacitado te espera para entregarte la mejor atención. Es personalizada, son preocupados, me ayudan porque yo no entiendo muy bien de lo que necesito y ellos siempre me están aconsejando y me están atendiendo. Muy bueno el servicio. Si de ahorrar se trata, te esperamos en Avenida Fermín Vivaceta 4652 en Conchalí. Juan Jaque, la esquina de la economía. Juan Jaque no solo es el pinturero de Chile, Juan Jaque es la esquina de la economía para todos. Fyrus Coffee, el placer a tu paladar, tu punto de encuentro, una pausa perfecta con aroma y sabor al buen café. En Fyrus Coffee también puedes disfrutar de brunch gourmet, crepes, sándwich de la casa, una importante carta de almuerzos, panqueques, waflería, pastelería premium y mucho más. Encuéntranos de lunes a domingo en Mall Arauco, Quilicura. ¿Cómo te gusta el café? A nosotros contigo. Fyrus Coffee.
café de especialidad. ¡Te esperamos! Nosotros venimos esporádicamente, pero como tratamos de comprar en masa, ya a nosotros nos conviene todo lo que es beneficio, calidad, la atención que nos dan acá igual es buena, así que es uno de los por qué nosotros venimos reiteradas veces para acá y estamos como asociados. En la sala de ventas de Barracas de Fierros San Joaquín pueden encontrar productos de ferretería. Por ejemplo, les muestro. Tenemos discos de corte de distintos tamaños, brochas para pintar, soldaduras y elementos de seguridad. Así que visítennos. Estamos ubicados en Avenida Carlos Valdovinos, 1020 en la comuna de San Miguel, región metropolitana, Chile. Somos Autos Chocados Sincar, más de 20 años en el mercado. Es una oportunidad muy buena para todo tipo de comerciantes o la gente que se quiera comprar un vehículo. Puedes comprar un 30 o un 40% más barato del mercado. En Sincar te entregamos transparencia, confianza y tranquilidad al momento de la compra de tu vehículo. Te invitamos, trabajamos con varias plataformas como Autofac, Registro Civil y todo en línea y verificamos que no te puedas encontrar en marzo con algún parte, algo que te pueda prohibir sacar tu permiso de circulación. Bueno, la verdad es que hace mucho tiempo lo sigo en las redes sociales y es una empresa que me da mucha tranquilidad. Mucha gente que conozco ha comprado y siempre ningún problema con la transferencia, así que me voy feliz con mi compra. Nosotros estamos ubicados acá en Avenida Conchitoro 0485, aparecemos en Instagram como Autos Chocados Sincar. El correo electrónico es contacto@autoschocadossincar.cl. Tratamos de ser lo más sincero posible y lo más transparente con ustedes para que se puedan ir un 100% conforme con nuestro negocio. Regresamos en este podcast. Lo he pasado bien, me he reído mucho, en comerciales también. Me dijo que en la segunda parte me iba a agarrar para el deseo. Yo estoy aquí bien preparado para todo, así que... Pero bueno... no sé si estás preparado para todo, sí, Mario hoy día Valdés. sí. No sé. Pero ¿sabe qué? Me quedo con lo que usted dijo antes del paréntesis. El tener cuero de chancho. Sí, po. Y hay que ganárselo acá en la hípica porque, eso tú lo sabes. Sí, pero yo soy feliz también. A mí me pasa algo muy parecido a lo tuyo, Carolina, de que, tengo 38 años y 30 involucrado en la hípica por culpa de mi padre, 15 comunicacionalmente hablando y finalmente uno se va preparando para ciertas situaciones. Sí, exactamente. Pero yo creo que eso es la pasión, el compromiso y el querer tanto esta actividad porque uno se compromete con esto. Por supuesto. Hay que ser serio en esta actividad. Sí. Hay que ser serio, hay que trabajar. Uno siempre está bajo el ojo de todo el mundo y el escrutinio, ¿no es cierto? Cosa que no es fácil. Así que, pero se puede. Si al final la hípica es tan bonita, que vale la pena el sacrificio. Siempre. ¿No es cierto? Exacto. Y los sacrificios que hacías tú de viajar 2 horas todos los días para allá, para acá, por una cantidad de años importante. Bueno, ¿y tú cuántos sacrificios haces viajando a Concepción? Tienes paradas, obviamente, entre medio, eso lo sabemos. Donde tú puedes descansar, ¿no es cierto? Ahí entre medio, entre Santiago y Concepción, digamos. Un par de paradas por ahí. Bueno, un par de años estuve parada ahí entre medio en Rengo, pero ya no. Sabemos. Hoy día prefiero irme en avión. Para evitar problemas, dices tú. Pero sí, es importante eso, porque uno no pierde el vínculo con lo que le hace feliz. No, pues exactamente. Allá en Concepción tengo mi hija, está creciendo Rocío, pero también está un hipódromo que lo quiero tanto. Sí, pues. Y cómo ha ido creciendo ese hipódromo. Cómo se nota el trabajo que han hecho para poder incentivar la crianza ya, las inscripciones de los potrillos y toda la cosa. Y eso es súper bonito y ha sido, yo creo que gran parte
el punch que le has puesto tú, ¿ah? De visibilizar cuál era el problema. ¿Te fijas? Bueno, esperemos que ese camino siga. Ya nos pusimos humildes, no Sí. te pongas tan humilde sí, porque es cierto. Yo Es no- cierto el trabajo que he hecho. No espero nada de Concepción, pero sí que le vaya siempre bien. Y es que no que se cierre nunca. No hay que esperar cosas de nadie. No, pues nada. eso. Suena el teléfono un día y le dicen, Carolina Rojas va a California Chrome a Chile. Fue terrible, que se me toda la guata. Terrible. Terrible la presión, porque cuando nos dicen existe esta posibilidad de traer a California Chrome a Chile, yo lo dije muchas veces, era traer un rockstar. Donde venía una presión mediática, una presión de los propietarios americanos, de quien estaba a cargo, tuvimos que hacer un montón de cosas. Aparte que era muy simpático. ¿Y para qué vamos a andar con cosas? Yo creo que nunca se ha visibilizado un padrillo, o por lo menos hasta el momento, con la simpatía de este caballo, como se hizo en esa época. Porque han venido y siguen llegando caballos súper importantes, ¿no es cierto? Caballos que son de un alto valor económico, que han tenido un montón de crías importantes, que ahora han salido sus crías en unos tremendos precios de los remates en Kinland, ¿no es cierto? Y que se han visto reflejados acá también en los precios de los remates que se han vendido. Pero yo creo que ninguno tuvo la exposición mediática que tuvo California Chrome cuando vino. Independiente que como potro a lo mejor sabíamos que genéticamente no era tan espectacular, pero fue entretenido, encuentro yo. Fue súper entretenido y tú también lo viviste. O sea, imagínate que hicimos la llegada de California Chrome, inclusive filmada casi en directo y manejada mediáticamente desde que llegó, todo lo que hizo hasta que se fue, las mismas visitas, la gente que quería conocerlo, ¿te fijas? Porque abrimos esa posibilidad, ¿no es cierto?, a todos los hípicos y creo que eso hasta el momento no se ha repetido. ¿Sabes? Yo quiero reconocer algo muy importante, no se lo había dicho antes, pero yo creo que en ese momento nosotros teníamos 20.000, 22.000 seguidores en Facebook, en todos en el partidor, y la llegada de California Chrome nos llegó, pero con una cantidad de seguidores que nos empezaron a seguir por el caballo. Sí, po. Gente que le iba a dejar flores. Pero chocolates, flores, cartas. Llegaban americanas que se iban a dormir en hostales cerca allá en Pirque y llegaban todos los días, le ponían flores en la pesebrera, le tocaban canciones con guitarra, teníamos que atenderla. ¿Cómo fue llegar eso, Carolina? Pero o sea, de partida no sabía que tanto te habían subido tanto los seguidores. Te voy a pasar la factura Sí, después. yo creo que sí, porque gracias a California me Chrome vas a tener que crecimos. pagar. Ya. Vas a tener que pagarme. Estás endeudado, están todos aquí. Claro que aquí hay una deuda pendiente. Ahora, ¿cómo se va a pagar? No sé. Yo te lo tengo clarísimo. No te preocupes. Ahora, si tú vas a poder pagar o no, ese es otro tema. Ese es otro tema. Sí. Vamos a ver. Los caballos se ven en la calle. Aparte, como se nos está quedando una patita atrás, no sé si vamos a bueno, ya no tanto. No tanto, sí. Vamos mejor. Bueno. Oye, fue súper entrete porque al principio, cuando se informa que California Chrome viene a Chile, la gente empezó, los cromis, que son sus fans, nos a mí me llegaban 150 mensajes al día, una cosa que yo no pude manejar y por eso tuve que pedirle a tu gran amigo y muy amigo mío también, Ignacio Pacheco, que me ayudara con el tema de las redes sociales porque yo no era capaz. Claro. O sea, era imposible manejar un criadero, estar a cargo de esto y más encima estarle contestando los miles y millones de mensajes que llegaban. Y ellos primero pensaban que el caballo se iba a China. No sabían que Chile era diferente a China, claro, de partida. Tuvimos que mandar fotos de mapa mundi y decir China acá, Chile acá. Llega aquí. Ya, ok. Después, cuando íbamos a Estados Unidos me preguntaban que cómo estaba el gobierno de Maduro frente a que California Chrome estuviera en Chile. Mapa mundi de nuevo. Venezuela aquí, Chile acá. Creían que parece que éramos como todo un mismo país. Una cosa muy simpática, digamos. Y la gente, dentro de que al principio pataleó un poco, porque no querían que California Chrome viniera a Sudamérica, gracias a todo lo que mostramos, de que el caballo estaba bien, que estaba bien cuidado, que había accesibilidad a la información para que ellos estuvieran tranquilos y todo,
después de como esa incomodidad que tuvieron, estaban felices que el caballo estuviera. O sea, ya a mitad de la primera temporada, los Cromi felices, a mí me mandaban regalos. Me llegaban tazones de California Chrome, me llegaban estos Breyer, que son como estos caballos a escala, ¿no es cierto? Nos llegaban millones de mensajes de felicitaciones, de que estaban agradecidos, digamos, porque los manteníamos informados, y eso también gracias a ustedes. Veo tu cara de felicidad de recordar esos momentos que son impagables. Pero exacto. Es que fue una época de mucho estrés. Claro. O sea, yo no dormía, guata apretada, todo el día. Porque y tener en el campo al caballo. Al caballo, que lo teníamos con cámara 24/7. Tuvimos que aguantar el primer año a un cuidador que llegó para allá, que nunca es fácil, digamos, porque las culturas son distintas, las personalidades son distintas, nunca es fácil. Yo creo que... La verdad que él vino con alguien de allá de Estados Unidos. Sí, el primer año sí. Claro. Sí, no fue fácil. Pero al final... raya para la suma, como se dice, la cuestión fue súper entretenida. O sea, acuérdate cómo los recibíamos, hacíamos que la gente se inscribiera, llegaran para allá, te fijas, se tomaran fotos con él. ¿Te acordás que el potro le encantaba que le tomaran fotos? O sea, sentía el clic de la máquina y mi compadre posaba, Y de hecho tú lo veías cuando él corría, cuando pasaba por el sector de los fotógrafos, California Chrome paraba, posaba, miraba, ponía la otra cara. Y después que sentía que se acababan los clics, él seguía caminando. Qué inteligentes que son los caballos. Era absoluto. Y ese caballo era extremadamente inteligente. Saben que tienen que competir, que son las estrellas, que ganan, que pierden. Ahora, tú lo que dijiste en un principio, o sea, California Chrome venía... No quiero ser ni peyorativa ni nada, pero tú sabes que en los caballos que vienen de California, su estándar es menor a los que vienen de otros lugares, como por ejemplo Kentucky, ¿no es cierto? Esos son como los Fórmula 1 y acá estábamos como en Fórmula 3, claro. ¿No es cierto? Entonces, él se ganó el cariño de la gente precisamente porque fue superando etapas y le fue ganando a los mejores, viniendo como de bien abajo. Exacto. Haciendo la comparación, para los que a lo mejor no lo saben, pero que este programa es súper hípico, pero es como si un potrillo se ganara la triple corona en Concepción y viniera a ganarle acá a los santiaguinos. El ensayo, el nacional. Exacto. ¿Te fijas? Entonces imagínate, claro. ¿Cómo sería eso? Sería fantástico. ¿Cómo estarían todos los penquistas con ese potrillo que viene a ganar acá a Santiago? Esto fue lo mismo, claro. Pero a nivel americano. Y yo lo encuentro fantástico. El caballo se ganó todo. Te fijas, estuvo a punto de ganarse la triple corona que... ¡Qué rabia! Bueno, hoy día es algo curioso porque hay dos caballos de Santa Anita que van a correr la Classic, tanto Journalist de Don Alberto como el mismo caballo Baeza. O sea, imagínate. Partiendo, claro, como lo hizo California en Santa Anita. Exacto, por eso te digo. Entonces, Journalist, tremendo. Qué alegría para Don Alberto. Encontrarse con Sovereign este año. O sea, yo creo que este ha sido el año dorado de Don Alberto y me alegro, porque por Dios que han trabajado, han invertido. ¿Es lo que busca un criador? Pero por supuesto. Imagínate triunfar en tu propio país, porque siempre Don Alberto ha estado estos últimos años siempre dentro de los primeros de la tabla. Pero ir a competir a la hípica más importante del mundo, donde más encima es un criador, entre comillas, nuevo en allá, y lograr estos triunfos en tan poco tiempo. Y tú lo hablas con base a lo que conoces el medio. Te tocó viajar muchas veces por Sumaya allá. El medio es tremendo, porque independiente que el propietario tenga muchísimo dinero o no, somos sudamericanos. Partamos por eso. Y que Don Alberto haya logrado eso, y haya estado corriendo las 3 etapas de la triple corona, ganando, estando a punto de... O sea, ese es el sueño, y yo me alegro también por la señora Liliana, que ha luchado años criando caballo. Yo a ella no la conozco, la vi un par de veces, yo no tengo mucha relación con ellos, pero admiro esa porfiadez, ¿no es cierto?, de seguir insistiendo, de gastarse porque hay que gastar muchísimo dinero en esto, pero obtener esa satisfacción. Un criador gasta mucho dinero. Pero sí, los criadores no ganan. El público no dimensiona mucho lo que se invierte. No se gana. ¿Verdad? Nada. Y yo te digo, y no solo la crianza de la hípica. Yo que estoy metida ahora en otras razas.
como por ejemplo los caballos de rodeo, los caballos de árabe, qué sé yo. El criador no gana plata. El verdadero criador, su satisfacción es esta. Es ver que lo que él crió de mezclar acá, de mezclar acá, de mezclar allá, logra un objetivo deportivo que ellos están buscando. Entonces, don Alberto, yo creo que este es su año dorado. Y tiene que disfrutarlo a concho. Porque duran poco. Duran poco de repente. Aparecen entre medio algunos caballos de otros aras, Sí, como por Mayat, supuesto. como Keyarmi, ¿cierto? No, maravilloso, Keyarmi también. Sí. Bueno, en su momento el Campeone. El Campeone ¿te fijas también, de Pasonedad. que, si tú pensáis, fue la base para que Arturo Vidal empiece a criar y tenga su criadero. Y ahí se dio cuenta que es muy Es diferente difícil. ser comprador de caballo que ser ser criador criador. de caballo. Se me olvidaba sumar un nombre. ¿Está dentro del top 5 Pórfido? Sí, pero también Porfido nos dio, perdón, nos dio muchas satisfacciones también. Fue un lindo caballo que terminó también en Estados Unidos, que terminó también su vida en a ver, los gringos no, estos caballos importantes No los desechan. no los desechan. No se van al matadero. No. ¿Te fijas? Donde quedó en un lugar donde lo cuidaron, dándole la importancia que él tuvo como deportista. ¿Te fijas? Claro. Y eso es muy bonito. Entonces, claro, Porfio fue un lindo caballo. También, un poco lo que te decía yo con los otros. Él venía de una compra, ¿no es cierto? Nosotros lo recibimos, pero no lo hicimos. Claro. O sea, lo hicimos como deportista, como potrillo. Pero cuando nosotros compramos la yegua preñada. Claro. ¿Te fijas que esa es como la diferencia? La diferencia. Por eso Mani es distinta. Absoluta. Por eso Mayat es distinta. Absoluta. Siento que Omayad tuvo una gran diferencia, que Omayad cuando era chiquitito se intoxicó. Y yo en un momento pensé que lo perdía. Mira. Y sabes que el chicoco tiró para arriba, se mejoró y podría haber quedado con alguna secuela, alguna cosa, Claro. y mira lo que fue. ¿Te fijas? Entonces, Y convivir muchos años con esos problemas de potrillos chiquititos, po. Oh. De que algo les puede pasar, de que... bueno, ahí está la neonatología. Po. Eso lo vamos a conversar ahora. Se cierra el ciclo de Sumaya. Ujú. Se terminó el ciclo de Sumaya. Ujú. ¿Fue fuerte? Por ¿Fue supuesto, es que difícil? todos los cambios son fuertes cuando uno está como, entre comillas, acostumbrado. Yo te pongo el caso tuyo. Tú te separaste. ¿Fue fuerte? Fuerte, sí. Ya, es exactamente lo mismo. ¿Te ¿Y fijas? se- Los cambios ¿se tuvo en la que vivir vida, ese duelo también? por supuesto, todo cuando las cosas se terminan, amistades, relaciones de trabajo, relaciones de pareja, todo lo que requiere un duelo. Claro. Obvio que sí. ¿Ah? ¿Y qué es lo que hace uno? Desea que a la otra persona o al otro lado que le vaya muy bien. Esa yo creo que es la mejor forma de sanar y de que el duelo se termine. Claro. Y agradecer siempre. Y dicen que siempre después viene algo mejor. Mira, no sé si mejor o peor, pero siempre vienen cosas para lo que uno ya está preparado. ¿Y en qué está hoy día Carolina Roja a propósito? De estar preparada. Bueno, cosas que no se pueden decir, no, Sí. no. Pero profesionalmente, bien, fíjate, me cambió la vida en cuanto que conocí otro mundo, pero me sirvió muchísimo la experiencia hípica. Yo estoy ahora trabajando con caballos de rodeo, principalmente, que debo agradecer a toda la familia de los caballos chilenos, porque fueron muy amables, han sido muy receptivos, muy acogedores conmigo, siendo que yo entré a su disciplina ya bastante mayorcita, Claro. ¿no es cierto? Y me dedico también a la neonatología. Tengo un equipo precioso de chiquillas veterinarias, estudiantes de veterinaria y veterinarias ya tituladas. Dentro de ellas, la hija de Cecilia Mira Montero. cómo es la vida. Yo la vi en la guata, la Cecilia. Imagínate, Imagínate, por yo eso ahora te digo. trabajo con ella, me quiero matar. Terrible. Y con ellas recibimos en la clínica del Club Hípico de Santiago todos los potrillitos que tengan problemas, que vengan enfermos. Los colegas y los criaderos nos lo remiten. Ujú. Nosotros trabajamos ahí con potrillitos ¿No que vienen solamente graves. tiene sangres? No, de todo. Ah, mira. Hemos recibido ¿Y de hasta todas las cierta- razas. ¿Hasta cierta edad? Normalmente nuestra especialidad es hasta aproximadamente los 6 meses, Ya. pero también recibimos caballos adultos, caballos de clientes, qué sé yo, pero nuestra especialidad son los chiquititos. Ya. ¿Ah? Desde que los recién nacidos
hasta los 6 meses más o menos que necesitan asistencia, que necesitan estar en UCI. ¿Y qué es lo que es más común? ¿A qué van siempre a tratarse? A ver, normalmente vienen potrillitos que tienen diarreas neonatales, que se deshidratan rapidísimo, que no quieren mamar, potrillitos que nacen con algún tipo de hipoxia cerebral, que lo llaman los potrillitos medios tontos. Te fijas, potrillos muy inmaduros, potrillos que vienen septicémicos. Lo que pasa es que los potrillitos son muy débiles en ese sentido. Son muy fuertes por un lado, pero muy débiles por otro. Y requieren mucho tiempo. Requieren normalmente mucha asistencia. Entonces, en sistemas de crianza, de repente no hay tiempo para eso. Entonces, ahí nosotros les ayudamos, ¿no es cierto?, a que los sistemas sigan funcionando y nosotros nos hacemos cargo de estos chiquititos que normalmente en una semana, máximo 10 días, salen y se vuelven a su casa sin ningún problema y se salvan, digamos. Porque si no tuvieran esa asistencia, probablemente se perdería. Se perdería. Maravilloso trabajo, Carolina. Ay, yo estoy feliz, me encanta. Sí, mire. Sí. Y hay un equipo también que apaña. Sí, las chiquillas son aperradísimas. Hacemos turnos de repente con potrillos que necesitan asistencia 24/7. Se tiran 12 horas cada una, están ahí encima, pendientes. Se dan cuenta de cualquier detalle pequeñito, porque con los potrillitos hay que hacer la sintonía fina, a diferencia de con el adulto, que la sintonía puede ser un poquito más gruesa, digamos. Entonces se va detectando cualquier cosa, se hacen exámenes y todo, y los chiquititos salen adelante. O sea, constantemente la vemos ir al Clípico de Santiago, a ese sector principal de la clínica. Sí, siempre. Y así aprovechamos, de repente estamos ahí, vemos ahí cuando están los caballos en el partidor cerquita de la clínica y uno va a mirar, ¿no es cierto? Ahí escucha los gritos que son maravillosos cuando se abre el partidor, ¿no es cierto? Y gritan los jinetes. Y afloran esos hermosos recuerdos. Aprieta el corazón de emoción, fíjate. Exacto. Es súper rico eso. Bueno, se pasó volando este programa. Ay, es increíble, es increíble. Pero podríamos estar hablando uno más, un podcast más. Yo siempre he dicho acá, vamos a hacer un recuento después de quienes han tenido mayor éxito. Yo sé que este programa va a tener mucha visualización por todo lo que es la historia, de lo que fue para ti en Sumaya, de lo enriquecedor que fue una vida de la hípica. Y para cerrar, quiero darte el tiempo también para que digas lo que quieras, mandarle saludos a quien estimes conveniente y preguntarte esto último: ¿qué significó la hípica para ti? ¿Qué significa el caballo para ti? Es que no hables en pasado. La hípica, cuando uno... Ya la cambio. ¿Qué significa la hípica para ti, Carolina? Por ahí sí. La podemos estar, por ahí sí. que la podemos tener de regreso pronto. Sí. Es que ¿sabes qué pasa, Mario? Tú sabes que cuando uno es hípico, uno siempre lo tiene aquí. O sea, aunque yo me dedique a otra cosa en este momento, igual recibo potrillitos de la hípica y todo ese tipo de cosas. Pero uno es hípico acá. Entonces, yo siempre estoy viendo los clásicos. No conocías la hípica, te hiciste hípica, increíble. Sí, pues. Yo no conocía la hípica. ¿Y te hiciste hípica? Pero por supuesto. ¿Te fijas? Y eso es más, encuentro yo, para mí fue mucho más bonito porque yo la descubrí y aprendí a quererla. No fue impuesto. Claro. ¿Cachai? Que tú partiste diciendo que tu papá, como que... Yo no. Ven acá, claro. Yo no. Yo la conocí y me enamoré de la hípica. Y lo encontré precioso. Ahora, yo debo reconocer que también, ahora que conozco el rodeo, también me enamoré. Lo bueno que uno del corazón tiene cuatro cavidades, así que hay espacio para, por lo menos para 4. O sea, faltan 2 amores todavía. Faltan 2 más. Bueno. Carolina, ha sido un privilegio, un placer. Gracias a ti, Mario. Gracias por aceptar nuestra invitación y veamos para ver si en algún momento podemos poder seguir con esta conversación y hablar de muchas cosas más. En este formato que siempre es importante, que hoy día está a la vanguardia y que el podcast lo ve mucha gente. Eso, muchas gracias a ti por invitarme. ¿Quieres decir algo al final o no? O sea, yo, ¿qué te puedo decir? Te doy las gracias. Tú siempre has estado súper pendiente de la hípica, tratando de ayudar a la hípica. Siempre te has preocupado de cómo estoy yo. Yo te agradezco muchísimo eso. Estuve de cumpleaños hace poquito también. Me invitó, pero estuve de cumpleaños. Aprovecho de dar el mensaje. No digamos la edad, por favor. No. Bueno, solamente dije que estaba de cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Así que, y felicitarte porque siempre... tú has querido tirar la hípica para arriba. Siempre te estás reinventando, siempre estás haciendo este tipo de cosas. Y eso creo que es extremadamente valorable, Mario. Así que te felicito. Y aquí la atendieron muy bien también. También todos los chiquillos acá. Vino a romper corazones al estudio de Lupla. Sí, lo que pasa es que todos ellos podrían ser mis hijos. Pero no lo son. Eso es verdad. Será hasta la próxima. Ha sido un agrado poder compartir con ustedes en nuestro nuevo encuentro de Afuera de la Cancha, el podcast de Todos en el Partidor. Y bueno, nos reencontramos en una próxima ocasión. Chao, chao.
Jaque, los sueños por construirte los hacemos realidad. Todos los productos para la construcción y remodelación en un solo lugar. Amplia gama de colores automotrices, industriales y para decorar lo que tengas en mente. Nuestro equipo altamente capacitado te espera para entregarte la mejor atención. Es personalizada, son preocupados, me ayudan porque yo no entiendo muy bien de lo que necesito y ellos siempre me están aconsejando y me están atendiendo. Muy bueno el servicio. Si de ahorrar se trata, te esperamos en Avenida Fermín Vivaceta 4652 en Conchalí. Juan Jaque, la esquina de la economía. Juan Jaque no solo es el pinturero de Chile, Juan Jaque es la esquina de la economía para todos. Fairu's Coffee, el placer a tu paladar, tu punto de encuentro, una pausa perfecta con aroma y sabor al buen café. En Fairu's Coffee también puedes disfrutar de brunch gourmet, crepes, sándwich de la casa, una importante carta de almuerzos, panqueques, waflería, pastelería premium y mucho más. Encuéntranos de lunes a domingo en Mall Arauco, Quilicura. ¿Cómo te gusta el café? A nosotros contigo. Fairu's Coffee. Café de especialidad. Te esperamos. Nosotros venimos esporádicamente, pero como tratamos de comprar en masa, ya a nosotros nos conviene todo lo que es beneficio, calidad, la atención que nos dan acá igual es buena, así que es uno de los por qué nosotros venimos reiteradas veces para acá y estamos como asociados. En la sala de ventas de Barracas de Fierros San Joaquín pueden encontrar productos de ferretería. Por ejemplo, les muestro. Tenemos discos de corte de distintos tamaños, brochas para pintar, soldaduras y elementos de seguridad. Así que visítennos. Estamos ubicados en Avenida Carlos Valdovinos, 1020 en la comuna de San Miguel, región metropolitana, Chile. Somos Autos Chocados Sincar, más de 20 años en el mercado. Es una oportunidad muy buena para todo tipo de comerciante o la gente que se quiera comprar un vehículo. Puedes comprar un 30 o un 40% más barato del mercado. En Sincar te entregamos transparencia, confianza y tranquilidad al momento de la compra de tu vehículo. Te invitamos, trabajamos con varias plataformas como Autofac, Registro Civil y todo en línea y verificamos que no te puedas encontrar en marzo con algún parte, algo que te pueda prohibir sacar tu permiso de circulación. Bueno, la verdad es que hace mucho tiempo lo sigo en las redes sociales y es una empresa que me da mucha tranquilidad. Mucha gente que conozco ha comprado y siempre ningún problema con la transferencia, así que me voy feliz con mi compra. Nosotros estamos ubicados acá en Avenida Conchitoro 0485, aparecemos en Instagram como Autos Chocados Sincar. El correo electrónico es contacto@autoschocadossincar.cl. Tratamos de ser lo más sincero posible y lo más transparente con ustedes para que se puedan ir un 100% conforme con nuestro negocio. Hemos presentado Afuera de la Cancha, un encuentro siempre necesario, una conversación que vale la pena revivir, porque hay entrevistas que salen en la tele cuando los protagonistas hablan afuera de la cancha. Afuera de la Cancha, el podcast de todos en el partidor. Nos encontramos la próxima semana.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Todos en el Partidor Producciones.